45 años de la muerte de Jean-Paul Sartre, que se conmemora 15 de abril de 1980, en lo que para muchos fue su muerte y sobre todo su entierro, la última expresión de mayo del 68. Nos estamos refiriendo a un escritor, filósofo, dramaturgo, periodista, militante de las causas de los pueblos del mundo, que tiene una obra monumental, prolífica, con 10 tomos de situaciones donde se publicaban sus prólogos, sus entrevistas, sus ensayos, sus notas periodísticas entre 1947 y 1976, 10 obras de teatro, de las cuales, por ejemplo, A Puerta Cerrada ha sido estrenada varias veces en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años y recientemente protagonizada por Daniel Hendler, Las Manos Sucias, sin ir más lejos, en el Teatro San Martín. Incluso las propias conferencias y entrevistas que Sartre brindó hablando de su propia dramaturgia, compiladas en un libro llamado Un teatro de situaciones, junto con, bueno, sus cuentos reunidos en El Muro, sus novelas, La Náusea, la más famosa, pero también los 3 tomos de Los Caminos de la Libertad, e incluso, si uno hurga hoy en día en esas librerías de saldos y usados que tan frecuentemente uno se topa en el centro de la ciudad de Buenos Aires, puede encontrarse con el 4º tomo inédito de Los Caminos de la Libertad, titulado Esa extraña amistad, junto con, bueno, guiones de cine como La suerte está echada, El engranaje, e incluso textos de crítica literaria que también, ¿no? Desmedidos, monumentales, como El idiota de la familia de Flaubert, un libro interminable, así como Jean Genet, comediante o mártir, que fue encargado en principio como un prólogo a la obra de su amigo, y el propio texto escrito por Sartre superaba en páginas a el conjunto de la obra de Genet, o sus análisis sobre Baudelaire. Es decir, que estamos hablando de alguien que escribió y llevó adelante obras de teatro, que escribió, publicó cuentos, novelas, que brindó conferencias, que dio decenas y decenas de entrevistas y algunas conferencias emblemáticas como El existencialismo es un humanismo, ahí apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, donde de algún modo populariza muchas de sus ideas presentes en El ser y la nada, uno de los también voluminosos tomos respecto de su obra filosófica, que se complementan en gran medida con esos otros 2 tomos de La crítica de la razón dialéctica, que marcan ese periodo que va desde fines de los años 30, inicios de los 40, hacia fines de los 50, inicios de los 60, donde Jean-Paul Sartre junto con Simone de Beauvoir se conforman en esa pareja no solo literaria, filosófica, intelectual, sino también como una especie de modelo del pensamiento crítico en el mundo entero. Pioneros en cuestiones como no tener hijos, como mantener una pareja abierta, han sido, bueno, emulados por jóvenes de todo Occidente, que en muchos casos, por su vestimenta, por su pose, por su forma de aparecer, como en el caso de Sartre con sus lentes y su cigarrillo, como aparece retratado por Korda en ese libro emblemático, ¿no? Que tiene, entre otras fotografías, algunas que para quienes vivimos en América Latina y para quienes vivían en los pueblos del tercer mundo en aquellos años 60 fueron fundamentales, como la entrevista que Sartre y Simone de Beauvoir mantienen con Ernesto Guevara, o las postales donde se los puede ver paseando por La Habana, y también donde aparece junto con, como decíamos, el Che, pero también con Fidel Castro, en el momento de auge de la primera revolución socialista en América Latina. Una compañera de ideas, de gustos literarios, de preferencias culturales, pero también una compañera de vida que nos contó
a través de su propia biografía, de esas también voluminosas memorias que fue escribiendo y publicando a lo largo de los años, como Memorias de una joven formal, como La fuerza de las cosas, y este último tomo, La ceremonia del adiós, donde Simone de Beauvoir, con un ateísmo militante riguroso, dice lo siguiente hacia el final del libro: su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Así es, ya fue hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo. Bueno, mucho para recomendar. Como vemos, la obra de Sartre es inabarcable. Los tomos de Simone de Beauvoir con sus memorias, donde cuenta la vida de ambos, son miles de páginas, pero si quieren hacer un primer acercamiento a Jean-Paul Sartre, podemos recomendar su autobiografía, muy breve, Las palabras, donde Sartre culmina teniendo un gesto que fue muy característico del pensamiento que mantuvieron en aquellos años, donde dice que es un escritor y dice, entre otras cosas, un hombre entre los hombres, ¿no? Sacándole toda el aura que pudo tener durante tanto tiempo la figura del escritor. Nos estamos refiriendo a Jean-Paul Sartre, precisamente el inventor de algún modo del término de escritor comprometido, el que luego de haber escrito todo lo que dijimos hace apenas unos minutos, se dedica durante mucho tiempo a estudiar la obra de Flaubert, pero también a dar numerosas conferencias y entrevistas llevando las causas de los pueblos del tercer mundo a la discusión de los centros occidentales, como podía ser entonces la ciudad de París, pero también en general los países europeos, ¿no? Recordemos que Jean-Paul Sartre es uno de los que acompaña la causa del Frente de Liberación Nacional y todo el proceso de lucha emancipatoria en Argelia, ¿no? En la película de Pontecorvo, La batalla de Argel, de hecho, aparece como uno de los personajes importantes legitimando aquella lucha, y en el prólogo a Los condenados de la tierra de Frank Fanon, en muy pocas páginas, con una pluma exquisita de literato y una rigurosidad de filósofo, Sartre legitima no solo la liberación de los pueblos del tercer mundo, en este caso la emancipación argelina, sino incluso la vía de la lucha armada. Dice, entre otras cosas, que hay como una especie de boomerang, que la violencia opresora vuelve hacia ellos cuando los colonizados por fin deciden tomar las riendas de su destino, y dice una frase estremecedora, sobre todo para los consensos democráticos tan típicos de estos tiempos, cuando afirma que cuando empuña un fusil y dispara sobre los colonizadores franceses, el argelino mata, dice, 2 pájaros de un tiro. De ese disparo queda un colonizador muerto, pero también nace un hombre vivo. Polémico, como podemos verlo, este Jean-Paul Sartre es el que llega a Buenos Aires en traducciones y publicaciones como las que realiza ya tempranamente la editorial Losada, y que produce sus efectos inmediatos, ¿no? No solo en personajes de la alta cultura, como podían ser los que estaban vinculados a la revista Sur, sino también en aquellos jóvenes que aparecen de clase media baja, más plebeyos, como podía ser ese tridente que conformaba Correa, Sebrel y Mazota, que de algún modo se hicieron llamar como los primeros sartreanos porteños que había por estas tierras, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, ellos participaron de la experiencia de la revista Contorno, que ya venía de los momentos finales del peronismo, pero que en aquellos años 50 va a marcar un modo de hacer periodismo cultural, de hacer crítica literaria, con personajes también muy marcados por la obra de Jean-Paul Sartre, como es el caso de David Viñas, ¿no? Recordemos que en 1964 Viñas publica
su literatura argentina y realidad política revoluciona la crítica literaria nacional, y tiempo más tarde Oscar Mazota va a publicar el libro sobre sexo y traición en Roberto Art, que va a ser también como un momento previo a su introducción de Jacques Lacan en Argentina, sobre todo en los círculos porteños, y va a tener una impronta muy, muy marcada por un Jean-Paul Sartre que había, como dijimos, realizado un libro sobre Jean Genet titulado Comediante o Mártir, donde aparece la idea del maldito, la idea del robo, la idea de los bajos fondos, y que van a marcar, gran parte de las discusiones intelectuales de aquellos años. No solo, como decimos, los 40, los 50, incluso inicios de los 60, donde ya en Francia empiezan a aparecer otras figuras, un poco de relevo, ¿no? Estamos pensando en los grupos de estudio sobre el Capital de Marx realizados por Louis Althusser, ¿no? Círculo del cual van a surgir figuras emblemáticas que algunas producen hasta el día de hoy, como Alain Badiou o Jacques Rancière. Nos referimos a la lectura que hace de Sigmund Freud, Jacques Lacan, y toda la influencia que el psicoanálisis lacaniano tiene no solo en el psicoanálisis específicamente, sino también en las discusiones sobre la lingüística, sobre la crítica literaria, sobre la política, sobre la filosofía, y otros personajes como la dupla de Félix Guattari y Gilles Deleuze, o todas las contribuciones que luego realizará Jacques Derrida. Es decir, que es un momento de esplendor de la cultura y particularmente de la filosofía en Francia, que van a opacar un poco la figura de Jean-Paul Sartre, que había tenido, su momento ahí de lucirse con la publicación de La náusea en el plano literario, su novela, pero luego sus obras de teatro, incluso algunas montadas durante la ocupación nazi, con un montón de cuestiones que había que leer y ver entre líneas, ¿no? En obras como Las moscas o con Muertos sin sepultura. Y como decíamos también, la divulgación, por decir de alguna manera, de alguna de sus ideas con conferencias como El existencialismo es un humanismo, ¿no? Donde hoy diríamos tiene casi hashtag de redes sociales donde afirma que la existencia precede a la esencia, y hace toda una operación para llevar a un público mucho más amplio aquello que estaba concentrado y en un lenguaje mucho más opaco en el ser y la nada. De allí que en aquellos años, Sartre y Simone de Beauvoir sean un poco como faros de la literatura, de la filosofía y de un modo de hacer pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? De algún modo, esa idea que plantea, por ejemplo, a partir de 1948, en libros como ¿Qué es la literatura?, ¿no? Que Sartre, de algún modo, plantea las preguntas en torno a qué es escribir, para quién se escribe, cómo se escribe, etcétera, que luego va a ser retomada también por David Viñas en Argentina, en esa solapa manifiesto de su libro de cuentos Las malas costumbres, donde retoma estas preguntas y las responde en una clave latinoamericana como pensador crítico de estas tierras, y que van de algún modo a marcar no solo, como decíamos, los contenidos de muchas de sus obras de teatro, de sus conferencias, las cosas que diga en entrevistas, sino también lo que va a ser la posición pública del intelectual, ¿no? Que por aquellos años se de algún modo etiqueta bajo la fórmula de intelectual comprometido, y en la que Sartre insiste una y otra vez que debe contribuir y colocarse al lado de quienes luchan por transformar la sociedad. Porque, y les leo una pequeña frase, ¿no? Dice:
totalmente condicionado por su clase, su salario, la naturaleza de su trabajo, condicionado hasta en sus sentimientos, hasta en sus pensamientos. A él le toca decidir el sentido de su condición y la de sus camaradas, y es él quien libremente da al proletariado su porvenir de humillación sin tregua o de conquista y de victoria, según se elija, resignado o revolucionario. Y esa es la elección de la que tiene que hacerse responsable. Es decir, que la idea de la responsabilidad y de la libertad, hoy que está tan en boga, por ejemplo, en las extremas derechas con personajes como el presidente argentino Javier Milei, nada tienen que ver con aquella libertad que planteaba Jean-Paul Sartre con su existencialismo. Entre otras cuestiones, Sartre planteaba que lo que importaba era situar los conflictos humanos en situaciones históricas y demostrar cómo dependen de ellas. Y por eso afirma, nuestros temas deben ser sociales, pues son los temas mayores del mundo en el cual vivimos. Es decir, que parte de la apuesta estética que tiene a través de sus obras literarias es en donde podemos leer gran parte de sus apuestas filosóficas. El hombre, dice Sartre, tiene que inventar cada día. Y por eso, sobre todo en sus obras de teatro, aunque también en sus novelas, pero que son un poco más difíciles de leer, en sus obras de teatro aparece con mucha claridad esta cuestión de la necesidad de elegir en situación. Nunca, leyendo el teatro de Sartre, nos encontramos con la identificación con un personaje que da respuestas tranquilizadoras y que nos permite decir eso está bien, aquello está mal. Siempre hay algo en la cuestión que se pone en juego en cada situación que deja como un sabor amargo, ¿no? Una situación donde se elija lo que se elija, se atraviesa la angustia y se atraviesa ese desgarramiento que implica el posicionarse, ¿no? Y el elegir, como dice, y hemos citado recientemente, elegir que es elegirse, ¿sí? Resignado o con una apuesta de transformación, tanto del mundo entero, de las relaciones sociales, como de qué tipo de vida quiere tener cada quien. Por eso Sartre marcó tanto la cultura argentina, pero como decíamos, sobre todo la cultura porteña de los años 40, 50, incluso hasta los años 60 e inicio de los 70, y por eso al día de hoy se pueden encontrar las ediciones allí en la librería Losada, en Corrientes al 1500, pero revolviendo estantes en librerías de saldos y usados, generalmente por el centro porteño, uno encuentra todavía todas estas obras de Jean-Paul Sartre. Como decíamos, los 10 tomos de sus obras de teatro, los 10 tomos de situaciones, las novelas La náusea y los 3 tomos de Los caminos de la libertad, ensayos y conferencias como Un teatro de situaciones, y sus obras filosóficas como El ser y la nada, la crítica de la razón dialéctica, y todavía joyitas, ¿no? Como estas que uno se encuentra revolviendo estantes, en este caso hace muy pocos días, de editorial Jorge Álvarez, 1968, la bella edición de Sartre por Sartre, donde aparecen, bueno, compiladas muchas entrevistas que se le habían hecho por aquellos años. 45 años después, decimos, y más allá de las modas y más allá de los debates intelectuales y de los combates de ideas que se han presentado, en las cuales no siempre ha quedado del todo bien parado, sobre todo por la generación que vino después y que libró batalla para matar al padre y hacerse un lugar en el campo intelectual, Sartre de todos modos sigue siendo aquella figura a la que uno vuelve una y otra vez para seguir promoviendo las preguntas que nos resultan fundamentales en nuestra vida, en nuestros vínculos más inmediatos, pero también en las grandes apuestas por transformar el mundo. Por eso hoy lo reivindicamos y promocionamos un poco, también incentivamos a seguir leyéndolo.